Te tengo que decir algo que a muchas personas no les va a gustar, pero es la realidad. Que la gente nos va a tratar de vender un Cristo que no existe. Personas atacan o incluso se cuestionan que cómo uno puede estar con y ser Dios. Si eres alguien que se encuentra perdido y confundido en la fe, apenas estás comenzando, o simplemente eres alguien que quiere reforzar sus creencias como fiel seguidor de Cristo, el día de hoy te voy a platicar sobre el cristianismo y las verdades que tienes que saber sobre ello. Mi nombre es Gustavo, soy un fiel seguidor de Jesús, apasionado por compartir el Evangelio, y sin más que decir, vamos a comenzar definiendo qué es el cristianismo y cómo debemos de entender cuál es la fundación sobre la cual está construida nuestra fe. Y quiero partir haciendo muy claro que el cristianismo es una religión que cree en un solo Dios. Y esto es una religión que se le dice básicamente monoteísta. Mono es uno y teos del griego significa Dios, un Dios. Una vez que entendemos que estamos basados y creemos en un solo Dios, esto da lugar al concepto de la Trinidad. La Trinidad, igual si la dividimos en dos, el tri significa tres y nidad es de la unidad, y esto lo entendemos como tres en uno. Tres personas coiguales y eternas en un Dios. Sé que esto es muy complicado y una vez que lo empezamos a discutir, automáticamente nuestra mente ya empieza a hacer cortocircuito. Y te tengo que decir algo que a muchas personas no les va a gustar, pero es la realidad, y es que Dios ha sido muy claro sobre quién es, cómo se ha dado a conocer a las personas a través de su palabra en la Biblia, y no porque nosotros no entendamos completamente quién es Dios, significa que no es verdad lo que Él nos está diciendo. Yo creo que Él ha sido muy claro y no podemos rebajar a un Dios todopoderoso de sabiduría infinita básicamente a nuestro nivel, a lo que nosotros entendemos. Siento que eso es difícil de aceptar, pero hay que ser humildes, y si Dios ha sido claro, ahí es cuando nosotros debemos de ser obedientes y poner nuestra fe en lo que Él dijo que es, y no en lo que nosotros o en lo que suene más fácil y atractivo de creer. Una vez que entendemos estos dos conceptos, que básicamente es la fundación del cristianismo, quiero hablar un poquito sobre cómo podemos ver a las personas de la Trinidad reflejadas en la Escritura. Entonces tenemos Mateo 3, 16 a 17, que básicamente Mateo escribe sobre el bautismo de Jesús. Este es un pasaje en donde vemos a Dios Padre, vemos al Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Básicamente Mateo dice cómo al ser Jesús bautizado del cielo, vemos al Espíritu Santo descender como paloma, y en eso una voz decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y muchas personas cuestionan a la Trinidad o incluso a la deidad de Jesús simplemente porque en el caso de la palabra Trinidad no está literal en ningún lado de la Biblia, pero eso no significa que Dios no lo haya mostrado en bastantes pasajes y textos bíblicos. Y también Pablo nos da una advertencia sobre precisamente esto. Él nos dice en Colosenses 2, 8 a 9, que tengamos mucho cuidado de que nadie nos vaya a tratar de engañar o tratar de imponer una filosofía la cual sigue las tradiciones humanas, las cosas de este mundo, y no conforme a Cristo Jesús. Él dice en el versículo 9, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ahí Pablo es muy claro en que la gente nos va a tratar de vender un Cristo que no existe. Eso básicamente va a afectar la percepción que tenemos de Jesús, sobre quién es Él. Y desafortunadamente podemos llegar a creer en un Cristo que no existe. El Cristo verdadero es Dios verdadero. Ese es el Dios que existe. El siguiente, el cual es Juan 1:1,
uno de mis pasajes favoritos y más hermosos, que lo podemos ver desde otra perspectiva, en donde desde aquí, desde antes de la creación de todas las cosas, ya existía esa relación entre el Padre y el Hijo, porque decía en el principio ya existía el verbo es Jesús, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Muchas personas atacan o incluso se cuestionan que cómo uno puede estar con y ser Dios. Bueno, la respuesta es la Trinidad. Desde antes que nosotros ya fuéramos creados, Dios ya tenía la capacidad de tener comunión, una relación y de compartir ese amor entre el Padre y el Hijo. Dios no nos creó a nosotros porque se sentía solo, sino porque ya tenía la capacidad de amarnos y Él decidió extendernos ese gran amor. Si tú eres alguien que quiere conocer más a la persona de Jesús, te invito a que veas este video en donde respondo la pregunta más importante que te puedes hacer en tu vida sobre quién es Jesús. Pero una vez dicho eso, vamos al siguiente punto, donde vamos a platicar sobre el Espíritu Santo y cómo Él no es una fuerza, no es una cosa, no es un fuego, sino una persona y Dios. Me quiero enfocar en Juan 14, 16 y versículo 26. Aquí básicamente Jesús está platicando con los discípulos en la última cena antes de ser entregado para ser crucificado. Y aquí cuando Jesús les dice que Él se tiene que ir, pero Él le va a pedir al Padre y el Padre nos va a dar otro consolador, que en el griego original esa palabra consolador es paracletos, lo cual significa otro del mismo nivel, otro del mismo rango. Entonces Jesús se va a ir, pero le va a pedir al Padre que nos dé a otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, Jesús se refiere a Él, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. Aquí 2 puntos. El primero es que Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él, no como una cosa, y también que el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer acciones. Nos enseñará, nos recordará. Un fuego y la electricidad no pueden hacer esas cosas. El siguiente punto es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús, que desafortunadamente comienzan con malas noticias, las cuales son que hemos pecado, la humanidad ha caído y merecemos el castigo, lamentablemente la muerte eterna. Pero desde el principio Dios ya tenía un plan de salvación. Él durante toda la historia en el Antiguo Testamento estuvo construyendo pactos y alianzas con su pueblo para buscar esa redención y algún día unirnos. Desafortunadamente nos quedamos cortos, pero Dios fue muy claro en que algún día Él, el Dios verdadero, nos iba a salvar y nos prometió un Salvador, el cual tenemos en Cristo Jesús. Emmanuel es Dios con nosotros. La persona que te diga que es libre de pecado, libre de culpa, que jamás ha roto uno de los mandamientos de Dios, te está mintiendo, porque solo ha habido una persona en toda la historia la cual es libre de pecado y culpa, y esa es Cristo Jesús. Él vino a esta tierra no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dios nos dio a su único Hijo porque solo a través de Dios, de alguien tan puro y libre de toda culpa, iba a ser ese sacrificio perfecto para algún día curarnos y quitarnos ese pecado que habíamos estado cargando de generación en generación. Otra de las más grandes mentiras que existen es que hay personas buenas, y eso no es la realidad. Uno, porque ese pecado se ha pasado de generación en generación, y el otro, como les digo, nadie ha cumplido las leyes de Dios. Todos nos quedamos cortos y no importa lo que hagamos, jamás vamos a poder acercarnos por nuestra capacidad ante la gloria de Dios. Y eso es otra de las bases del Evangelio, el cual
Pablo en el Nuevo Testamento es muy claro y nos dice en el libro de Efesios 2:8-9 que por gracia nosotros hemos sido salvados. Por medio de la fe, es el regalo de Dios. Cuando uno extiende la gracia, es un regalo. La gracia, si tú buscas hacer algo al respecto, ya deja de ser gracia. Y así dice, no por obras, para que nadie se gloríe. En el momento en que nosotros le ponemos a un pero al sacrificio y al precio que pagó Cristo Jesús, ya deja de ser gracia. O estamos en gracia o estamos en obras. En Romanos 11:6, Pablo también dice, pero si por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Como les digo, o estás en la gracia, o en el momento que quieres hacer y quieres probarte digno, pasas a obras. O estás o no estás. Y esto nos puede hacer cuestionarnos, pero ¿cómo podemos ver la fe genuina? ¿Cómo sabemos si de verdad hemos sido salvados, si hemos recibido el regalo y la gracia del Espíritu Santo? Que esto comienza desde el arrepentimiento. Ese es el primer paso que no viene de nuestra capacidad, sino es el Espíritu Santo el que nos invita a llevar a cabo esa primera acción. El tercer punto es el caminar cristiano. ¿Cómo podemos ver una fe genuina? Básicamente en la forma en la que vivimos. Tú no puedes decir que crees en Cristo Jesús y que le has entregado tu vida si de lunes a sábado vives en pecado, si guardas rencor, si no puedes perdonar y extender esa gracia a tus hermanos y no vives lo que predicas. Muchas personas llevan años en la fe, sirven en sus iglesias, pero a la hora de extender ese amor y ese perdón a sus hermanos, no lo hacen. Y Jesús fue muy claro y Él nos dijo, si ustedes me aman, van a seguir los mandamientos que les he dado. Si ustedes se aman los unos a los otros, así verán que ustedes son mis discípulos. El concepto que la gente tiene de iglesia es erróneo. La ven como un templo o un lugar al que vamos los domingos simplemente por tradición, porque nuestros papás nos obligan, porque nuestros amigos lo hacen, pero no porque desde dentro, desde el amor que nosotros tenemos de ser agradecidos por lo que Dios hizo con nosotros, es lo que nos lleva a ser. La fe sin obras es muerta, así dice Santiago 2:17. La fe genuina se va a ver reflejada. Y lamento decirte también que si tú crees que no es importante ir a la iglesia, básicamente tenemos un problema ahí. Y no es por el hecho de que estamos obligados a ir a la iglesia. Jesús no nos obliga a nada, porque si no, eso no es amor. Pero debemos de entender claro que cuando Cristo Jesús regrese, Él va a venir por su iglesia. Él no va a venir por Gustavo, por Daniela, por Juan, por Paulina, sino por su iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de creyentes. Tú no le puedes decir a un esposo que, ok, tú me caes muy bien, te amo mucho, doy mi vida por ti, pero ¿sabes qué? La verdad como que no me llevo muy bien con tu esposa, la verdad no quisiera ni siquiera verla. ¿Qué crees que te va a decir ese marido? Apártate de mí, que yo jamás te conozco, no quiero saber nada de ti. No le puedes decir eso a Cristo Jesús, que tú no amas a su iglesia, que tú no la quieres. Y al mismo tiempo no podemos cumplir ese gran mandato que nos dio Jesús, de ir a ser discípulos, de cambiar la iglesia global, sin poder cambiar nuestra iglesia local, a esos hermanos que vemos aquí, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Nosotros podemos empezar a cambiar el mundo y a cumplir esa gran comisión aquí y ahora. Eso sería todo por hoy. Como siempre, les doy todo mi apoyo en este camino, toda la gloria a nuestro Señor, Dios y Salvador, Cristo Jesús. Que Jesús los bendiga. Amén.